Bienvenidos hermanos, hoy vamos a empezar con un nuevo gran desafío que es el estudio del libro de Apocalipsis. Y en este desafío vamos a tratar de no verlo en forma exhaustiva, sino de tratar de sacar enseñanzas y de aprender en cada una de sus partes, pero sí tratar de comprender el libro completo, a fin de que si usted después quiere, pueda escudriñar y aprender en forma más exhaustiva el libro. Ahora, es importante saber de que este es un libro profético y en la actualidad la gente está buscando y necesita saber qué va a suceder en el futuro. La gente busca y se encuentra que en su futuro no hay nada claro. La gente está buscando a través de la esotería, a través del ocultismo, qué va a suceder en el futuro, y no ven que en Cristo, en la palabra que Cristo va a revelar en este libro, está lo que va a suceder después de los tiempos postreros. Están las respuestas sobre la escatología del hombre. Ahora, qué importante es saber que este es un libro profético, que fue escrito por el siervo Juan, donde vamos a ver un poco más adelante, pero también saber, y tenemos que ver en forma de introducción, que hay distintas formas o sistemas de interpretación de este libro. Y básicamente hay 4 sistemas de interpretación. Uno es el sistema preterista o pretérita, y hace referencia a que el libro de Apocalipsis se ha acontecido todo en la época de Juan, durante el Imperio Romano, en los días de Nerón, y que solamente era para consuelo del pueblo de Dios, y en el presente no tiene ningún significado, ya que fueron eh, todo el acontecimiento de este libro realizado en esa época. Ahora después también está la interpretación histórica, donde hace referencia a que este libro está basado en toda la historia de la Iglesia, también desde que inició hasta la actualidad, y cada acontecimiento va a estar llevado a lo que está en este libro. Se cae este sistema de interpretación porque a medida que va avanzando el transcurso del tiempo y los sucesos se van produciendo, cada uno va interpretando que pertenece a cada una de las partes o etapas de este libro, y no es lo que la palabra hace referencia. Otro sistema de interpretación es el histórico espiritual, y donde hace referencia acerca del futuro, que no se puede predecir o no se puede dar sucesos específicos, sino que solamente sacar principios espirituales. Y ese es lo que manifiesta este sistema, que todo lo que está escrito acá es para sacar enseñanzas o fundamentos. Y si bien hay fundamentos en este libro, también es un libro de profecía, que es lo que niega este sistema de interpretación. El otro sistema de interpretación es la interpretación futurista, que es por el cual se rigen la mayoría de los exegetas, y en el cual se debe analizar este libro, esta profecía, en sentido racional, en sentido literal, gramatical, teniendo en cuenta que hay simbolismos, pero que el libro mismo manifiesta en esos, y hay algunos simbolismos que son explicados en el mismo libro, y hay otros que son explicados con referencias al Antiguo Testamento. Ahora, este es el punto de vista en el cual nos vamos a regir. Para esto, saber de que vamos a regir y vamos a saber que nos vamos a regir por un sistema dispensacionalista, premillenarista, pretribucionalista. ¿Está bien? Entonces, para ver estos 3 sistemas de interpretación, el premillenarianismo hace referencia a que Apocalipsis 28 es un eslabón más de los sucesos que se van a producir en el futuro, que no se puede alegorizar. Es un acontecimiento real que va a producir y que tiene
en cuenta o que tiene referencia al antiguo pacto de Jesús con Israel, de Dios con Israel, perdón, donde se le dijo que iba a enviar a un rey a gobernar. Ese rey es Jesucristo, que va a gobernar en la tierra en el milenio. ¿Está bien? Entonces, consideramos que el milenio va a existir y va a ser un suceso más de todos los que se van a producir. Ahora, otra cuestión que hay que tener en cuenta, que es la palabra se ha dado en forma progresiva y que consideramos y creemos en las dispensaciones, que estamos en la presente dispensación, es la época de la gracia, la época de la iglesia, ¿está bien? Y luego vendrá la dispensación del reino milenial. Pero en la actualidad nos encontramos en la época de la gracia, ¿está bien? Ahora, este libro presenta distintos caracteres. Es un libro profético, como lo manifiestan distintos versículos de este libro. Es un libro cristocéntrico. Es la revelación dada por Cristo, donde vemos a un Cristo glorificado, a un Cristo glorioso. En los evangelios vimos a un Cristo, se podría decir, sumiso, a un Cristo humilde, a un Cristo donde nació en un establo, donde acá vemos al Cristo glorioso. Acá no vemos al Cristo humillado por la gente, crucificado, maltratado por la gente. Acá vamos a ver al Cristo glorioso, al Cristo que viene y viene con gloria. ¿Está bien? También es un libro abierto. Apocalipsis significa revelación, de correr el velo, revelar, mostrar. Entonces, es por eso que consideramos que este libro tiene que ser entendido en su totalidad y existe la posibilidad de ser entendido. Dios lo dio para que sea entendido por cada uno de los lectores. Ahora, tenemos que tener la guía del Espíritu Santo. Y eso es importante. En el libro de Daniel se le dijo que sellara en 12:4. A Juan se le dice, no selles este libro. Este libro es totalmente comprendible. Los liberalistas dicen, este libro es un misterio. No es ningún misterio. Es un libro que vamos a ver que está claramente dividido, que los sucesos se van a ir mostrando y detallando y se van a ir comprendiendo en su totalidad. También es un libro simbólico. Es un libro donde se usan señales y símbolos para transmitir. Ahora, es importante en esos simbolismos saber de que este libro y esta profecía debe ser analizada de acuerdo a los principios que nos dio Pedro. Vamos a ver en Pedro capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No podemos hacer ninguna interpretación privada o por ideas propias. Todo lo que los simbolismos marcan, todo lo que marca esta profecía, va a estar reseñado en otra parte de la Biblia. ¿Está bien? Ahora, este libro está basado en gran parte en el Antiguo Testamento. Hay grandes cantidades de referencias. De los 400 versículos del libro de Apocalipsis, 275 hace referencia al Antiguo Testamento. Y eso es importante saber de que todo lo que se ha iniciado en la antigüedad culmina en este libro. Es un libro numérico donde los números tienen gran importancia. Hoy en la actualidad los números no significan otra cosa más que números. En la época de Juan tenían gran importancia, tanto el 7, el 12, el 3,5, el 4. Vamos a ver cómo esos números van a tener gran importancia y van a tener un gran significado y un gran simbolismo en este libro. Ahora, también es un libro universal. Juan, cuando se muestra, dice que ve naciones, pueblos y multitudes en distintos versículos. Es universal, es para todos. Ahora, no significa que la salvación sea para todos, sino que esta profecía se refleja en toda la humanidad. Esta profecía se va a reflejar, se va a hacer realidad en la humanidad en un 100%.
No está hablando del pueblo de Israel, no está hablando de los gentiles, sino que está hablando de la humanidad en su plenitud. ¿Está bien? También es un libro majestuoso, porque Cristo es en gloria. Cristo está en gloria. Cristo el Rey que va a gobernar el milenio. Cristo exaltado hasta lo sumo en el cielo. Cristo viniendo en gloria en las nubes. Es un libro donde se ve a un Cristo, como habíamos dicho, distinto al que habíamos visto en los evangelios. Acá Cristo ya viene como Cristo glorificado, vamos a verlo. Después, también es un libro compasivo, donde Dios se apiada de los justos, donde Dios va a hacer justicia de las distintas persecuciones a los justos, donde aquellos que van a morir a causa de la palabra van a ver que se va a compadecer Dios hacia sus plegarias. Ya a medida que vamos avanzando en el libro, vamos a ver cómo vamos a tener a un Dios compasivo con el sufrimiento de los justos. También es un libro culminante, donde no se da inicio a nada, sino que se culmina todo lo que había sido manifestado en los libros anteriores, ya sea en el Antiguo Testamento, básicamente en Ezequiel, en Daniel, en Salmos, como en los Evangelios. Acá se va a culminar con todos los temas. Y usted dirá, bueno, pero vamos a tener cielos nuevos y tierra nueva y va a empezar algo. No, cielo nuevo y tierra nueva ya viene prometido desde la antigüedad, que ahora se va a llevar a cabo en este libro. Entonces, este libro dijimos que es abierto. Este libro nos va a dar claridad y podemos entenderlo en un 100%. Entonces, es importante saber esto. Apocalipsis no es ningún misterio. Apocalipsis es un libro más donde lo vamos a poder entender en plenitud. ¿Está bien? Este libro fue escrito por Juan, estando en la isla de Patmos, alrededor del año 95, 96, cuando Domiciano se encontraba en el poder y lo manda a Juan desterrado, encarcelado o preso a la isla de Patmos, donde se los hacía trabajar en las minas. Y este Domiciano veía que estos seguidores de Cristo podían opacar su imagen. Él se hacía llamar el Dios Domiciano, el grande, y por eso es que a causa de la palabra, como dice el versículo 9, dice, versículo 1:9 de Apocalipsis, dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, por causa de la palabra y de dar testimonio de Jesucristo. Ese es el punto donde él escribe esta revelación de Dios. Ahora, este libro se puede dividir en 3 etapas, y estas 3 etapas viene dado por el mismo libro, el mismo escritor, el mismo Juan, nos dice cómo se va a dividir el libro. Y si vemos en Apocalipsis 1, versículo 19, dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Entonces, primero, escribe las cosas que has visto. ¿Cuáles son las que has visto? Hasta la que había visto anterior a esto, del 1:9 al 1:20 de Apocalipsis. ¿Está bien? Eso era lo que Juan había visto en visión. Las cosas que son en el momento actual la iglesia, las cosas que son, capítulo 2:1 al 3:22. Y las cosas que han de ser después de esta. Y esto es metatauta. Algo que va a venir después de. ¿Después de qué? De la iglesia. Estaba hablando de los mensajes a la iglesia, de la iglesia en general. Después de la iglesia, hace referencia a todo lo que va a venir. Entonces, ahí encontramos lo que vendrá a futuro, ya sea con los juicios a través de la tribulación, donde Satanás va a gobernar en esos años y donde van a estar los distintos juicios de sellos, copas y sonar de las trompetas, donde Cristo va a gobernar en el milenio, donde va a venir y va a encarcelar a Satanás
y lo va a tener atado por esos 1000 años y después lo va a soltar por un breve tiempo y hasta el juicio final, donde sí están los cielos nuevos y tierra nueva, donde vamos a vivir eternamente con Cristo. Entonces, estas es las distintas divisiones que el mismo Juan en su escrito hace para que podamos entender. Entonces, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta, o sea, después de la iglesia. Bien, vamos a empezar a analizar el libro. Vamos a empezar a analizar los primeros 3 versículos. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bien, hermanos, vamos a empezar a analizar. Dice, primero es importante saber que esta revelación viene de Jesucristo. Empieza y el tema de este libro es la revelación de Jesucristo. Ahora, ¿cómo es el proceso de revelación de Dios el Padre al Señor Jesús? ¿Y por qué no Jesús directamente? Porque Jesús, siendo hombre, no tenía la posibilidad de conocer lo que el Padre conocía. ¿Es 100% Dios? Sí, pero la humanidad también de Jesús hacía de que él no pudiera conocer lo que solamente el Padre conocía. Entonces, esta manifestación viene dada de Dios el Padre al Señor Jesucristo, luego a los ángeles, y los ángeles a Juan, y Juan a los siervos. Y ya vamos a ver a qué siervos, básicamente, ¿está bien? Ahora, vamos a avanzar. Es importante, decíamos, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo fue obediente. Él manifestó lo que el Padre le había dado que manifieste, no más de eso. Ahora, vemos ahora al Cristo actual, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Acá en Filipenses se nos muestra a Jesucristo en los evangelios y al Jesucristo actual, antes y después de la cruz. En la cruz conocimos al verdadero Jesús, al Cristo crucificado. Después de Cristo crucificado conocimos. Juan 8:28 dice, por eso les digo, ustedes sabrán quién es en realidad el Hijo del Hombre cuando me cuelguen en la cruz. También sabrán que no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me ha enseñado. En la humanidad de Cristo vino, enseñó y dijo y hizo y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y hizo lo que el Padre le había enseñado, no más de eso. No desobedeció en nada. Ahora, es importante ver, dice, sino que digo lo que mi Padre me ha enseñado. Ahora, este versículo dice, el primer versículo dice, la revelación de Jesucristo que Dios le ha dado a él para manifestar a los siervos. Ahora, ¿quiénes son estos siervos? ¿Y qué fue lo que se manifestó? Manifestó es mostrar, hacer ver, poner de manifiesto, descubrir algo. ¿Está bien? Entonces, manifestar algo es darlo a entender. Algo que estaba sellado en el libro de Daniel, acá este libro totalmente abierto. Algo que se viene a mostrar, a poner a descubierto. ¿Está bien? Ahora, dice, y lo declaró, enviándola por medio de su ángel. Ese lo declaró, lo dio a conocer por medio de señales, símbolos, palabras. ¿Está bien? Y se fue dado para su siervo. Ahora, ¿quiénes son estos siervos?
principalmente o primeramente a Juan, esta revelación es dada a Juan, de Juan a los siervos de las 7 iglesias, y si consideramos estas 7 iglesias como 7 en número plenitud, el total de las iglesias, ¿está bien? En las distintas historias, viene dada a cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo. Dice, ahora ustedes han sido liberados del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Romanos 6:18. Hemos sido liberados, pero estamos al servicio de Dios. Tenemos que saber de que nuestra función es el servicio de Dios. Primera de Tesalonicenses 1, dice, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertimos de los ídolos a Dios. Cada uno de nosotros estábamos sirviendo a ídolos. Ahora servimos a Dios, el vivo y el verdadero, y que esperamos a Cristo, el cual resucitó de los muertos y el cual nos va a liberar de la ira venidera, y después vamos a analizar cuál es esa ira venidera. Ahora, las cosas que deben suceder pronto, dice. Y es importante saber que Juan utiliza este sustantivo de velocidad y no tanto en que iba a ser en un tiempo próximo, sino que cuando empezaran a suceder, iban a suceder en forma rápida. ¿Está bien? Este juicio de Dios, esta tribulación, esta ira venidera, cuando empiecen a suceder, se va a suceder en forma muy rápida. ¿Está bien? Entonces, tener en cuenta que cuando habla de las cosas que van a suceder pronto, no hace referencia a que esos acontecimientos van a suceder pronto en el tiempo, sino que van a suceder cuando Dios lo decida, y nadie sabe el día y la hora, pero sí van a ser en un corto plazo de tiempo. ¿Está bien? Ahora, otro punto importante, versículo 2. Dice, y que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que él ha visto. Es importante ver cómo este testimonio viene de la palabra griego matureo y hace la frase del tiempo en que escribe Juan estas epístolas, se pone en el lugar de los que leen, en el mismo nivel que estamos cada uno de nosotros. Ahora, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Dijimos antes como Jesús le dice que dé testimonio de él. Y es importante ver que en Juan 15:27 dice, vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio, le dice a sus discípulos. Entonces los discípulos ya habían estado con él y le dicen que den testimonio. Juan, en 1:9 dijimos que estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y de dar testimonio de Jesús. Te quiero decir una cosa, hermano. Si vos estás amenazado, estás sufriendo a causa de la palabra, se burlan de vos a causa de la palabra, quiero que sepas que no estás viviendo nada que no hayan vivido otros. Los primeros evangelistas o los primeros discípulos dieron su vida por Cristo, sufrieron hasta la muerte. En la época de la tribulación, muchos van a dar la vida por Cristo. Entonces, lo que podamos estar sufriendo por Cristo, quiero que sepas que no es nada. Y si tenemos que aún dar la vida por Cristo, quiero que sepas que vamos a ser recompensados. Porque Cristo va a recompensar al justo. Y a medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo cómo Dios, dijimos en los caracteres que era un Dios compasivo. Vamos a ver cómo Dios se compase de la injusticia recibida por los justos. Avanzamos un poquito más. Versículo 3. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Qué bueno, y es una de las primeras 7 bienaventuranzas de este libro. Primero, la bienaventuranza está dada para quienes, aquellos que leen esta profecía, aquellos que la escuchan, puede ser a través de este video, aquellos que leen
y escuchen, pero que la guarden. Una condición: la bienaventuranza está dada para aquellos que leen, escuchan, pero que guardan. ¿Y qué es este? Guardar no es otra cosa que atesorarla en el corazón, que ponerla en práctica, que hacer nuestro saber de que Dios tiene el control, que hacer nuestro saber que Dios se va a compadecer de los justos, hacer nuestro saber de que tenemos que ir a servir a otros, hacerles conocer la palabra de esta profecía y de esta profecía en general, no tan solo de este libro. Tenemos que dar a conocer a Cristo, ¿está bien? Y una cosa importante, dice que la vida eterna es que conozcan a Cristo, para gloria de Dios el Padre. Y esa es nuestra función, dar a conocer al Cristo, para que otros lo conozcan y otros puedan tener vida eterna. Ahora, es importante saber que la razón de esta bienaventuranza es porque el tiempo está cerca. Desde el Pentecostés empezó a correr el tiempo. No sabemos cuándo se va a dar. Sabemos que vivimos en tiempo convulsionado, sabemos que el mundo se está preparando para la gran tribulación. La injusticia, el superpoder en un solo sector, la pobreza en la mayoría de la gente, la explotación, las distintas formas de injusticia y de vivencias que se están dando llevan a que este mundo se esté preparando para el apocalipsis, para la revelación, para los sucesos futuros, para lo que está profetizado en este libro. Ahora, es importante saber también que a medida que vamos avanzando, vamos a ir teniendo claridad de los sucesos futuros. Y esa es la idea de este estudio. Ahora vamos a analizar los versículos 4 al 8, sabiendo de que, como habíamos dicho, no es la idea de este estudio que seamos exhaustivos, sino que lo podamos comprender en cada una de sus partes y después aquel que quiera pueda escudriñar y pueda ir aprendiendo más de este libro. Bien, vamos a seguir con el versículo 4 al 8 y vamos a analizar cada uno de estos versículos. Es importante ver, como dice, como habíamos planteado, ver algunas palabras, algunos temas que creamos de mayor importancia, centrarnos más sobre eso. Ahora dice, versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Bien, y acá tenemos el número 7. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Juan pastoreaba esa iglesia y él se hace llamar solamente como Juan, porque había un conocimiento previo de quién estaba dando o quién estaba escribiendo estas cartas a las 7 iglesias. Y dice, 7 iglesias, fueron elegidas 7 iglesias y por ahí puede ser como que sean en forma caprichosa, por ahí porque tenían las características de las distintas iglesias o de las distintas problemáticas que pudieran haber en los distintos tiempos de la iglesia en general. Pero el 7, donde mayor parte se refiere a perfección, acá se refiere a plenitud, a completo, a un número completo y haciendo referencia a la iglesia en general, a la iglesia completa, ¿está bien? A la iglesia universal que ha creído en Jesús en los distintos tiempos. Dice, gracia y paz a vosotros, ¿está bien? Es importante saber que a través de Dios viene la paz. El tener a Cristo en nuestros corazones viene la paz. Y la gracia viene y trae paz a nuestras vidas. Ahora, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Ahora, en el pasado se esperaba un profeta. Cristo era el testigo fiel. ¿Está bien? Ahora, en el presente, Cristo
dice que ha resucitado y Cristo ascendió a los cielos, el primogénito de los muertos, el prototocos, el primero que murió y resucitó, para no morir nunca más, el primero que va a vivir eternamente, ¿está bien? El primero que vino, murió y resucitó. Ahora es importante ver estos versículos de Hebreo 9, 11 y 12, dice que se refiere a la posición actual. Dios, Cristo, glorificado en el cielo, trabajando como sacerdote. Entonces es importante que después pueda analizar esos versículos. Cristo en gloria. En la actualidad ya no está Cristo crucificado. Ahora está en el cielo, en la función de sacerdote, preparando los últimos acontecimientos. Ahora, en el futuro, como rey y el soberano de reyes. Hace referencia a lo que se va a vivir en el milenio. Cristo, en cumplimiento del pacto dado a Israel, va a venir y va a gobernar por 1000 años y va a ser el rey de reyes en la tierra, el rey justo, y se va a vivir un momento de esplendor. Después vamos a ver, cuando lleguemos al capítulo 20, lo que es el milenio y cómo se va a dar esos sucesos y cuál va a ser la función de la iglesia, de cada uno de nosotros en el milenio, porque también vamos a tener una función. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio de los siglos. Es importante analizar, hermanos, que cuando dice nos hizo reyes y sacerdotes, tenemos que ver esto de reyes y no nos tenemos que agrandar creyendo que vamos a ser reyes, sino que vamos a ser un reino de sacerdotes. Y esa va a ser la función que vamos a tener en el milenio. Vamos a venir con Cristo y vamos a ser sacerdotes de Él. Vamos a cumplir la función de sacerdocio. ¿Está bien? Entonces, vamos a ser un reino de sacerdotes. Ahora, es importante saber que antes pertenecíamos al reino de las tinieblas. Así lo manifiesta Colosenses. Pertenecíamos al reino de las tinieblas. Ahora pertenecemos al reino de Dios. Y vamos a ser sacerdotes del Dios, de Cristo, acá en la tierra. Y vamos a poder vivir eternamente cumpliendo la función de sacerdotes para con Dios. Ahora, vamos a avanzar. Y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes harán lamentación por él, sí y amén. Dijimos que la aparición de Cristo no va a ser como había sido cuando vino y lo que vimos en los evangelios, nacer en un establo y ser maltratado. Acá viene en gloria Cristo, que viene por las nubes y dice que todo ojo le verá. Y lo que les traspasaron, haciendo referencia al pueblo de Israel y todos los linajes de la tierra. No sabemos cómo va a ser. Sí sabemos que va a ser un acontecimiento donde todo el mundo va a poder ver a Cristo viniendo con las nubes, glorificado, como Rey, como soberano, como todopoderoso. Ahora, la palabra de la venida la hemos visto y hace referencia a dos palabras griegas, una es parousia y otra es epifanía. Y parousia la tenemos en la primera venida, donde vino y murió en la cruz y haciendo referencia a una vida de sacrificio, de humildad. Ahora, en esta segunda venida de Jesucristo, lo vamos a ver en una manifestación de brillantez, una manifestación gloriosa, como hemos dicho. Ahora, dice la palabra que va a venir a gobernar el mundo con su iglesia. Ahora, para que venga a gobernar con su iglesia, la iglesia tiene que haberse ido antes con él. Y eso se va a producir antes del milenio. Está bien, antes de la segunda venida de Cristo. Cristo va a buscar, a arrebatar a los suyos, aquellos que estén viviendo acá en la tierra, van a ser arrebatados, dice la palabra de Dios, y luego van a venir
a gobernar, a cumplir la función de sacerdote en el mundo. Bien, y por último, el último versículo dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y ha de venir. Dios se ha ido manifestando en el versículo 6 a la iglesia, en el versículo 7 al pueblo de Israel, y en este versículo hace referencia al resto de la humanidad. Elohim, el Dios poderoso, el Dios que se muestra, el Cristo que se muestra en gloria. Dios todopoderoso. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice Dios. El que es, el que era y ha de venir. El que está viniendo, el poderoso. Así es como Dios se manifiesta a las distintas partes, también a su pueblo, a Israel, a la iglesia y a cada una del resto de la humanidad. Espero que esta enseñanza haya sido de provecho para su vida. Es importante saber y que analicemos una enseñanza. Bienaventurados los que leen y oyen, pero por sobre todo el que guarda la palabra de este testimonio. Yo te desafío a que podamos analizar este libro y lo podamos comprender y aprender, y que sea para gloria de nuestro Dios, y que podamos desafiarnos a estar preparados como iglesia, a estar atentos, a buscar el crecer, que después de este libro, después de este desafío, podamos entender que Dios está buscando de nosotros un servicio ferviente. Otra de las funciones que habíamos visto es que somos siervos. Y ese servicio tiene que ser con amor. Dice que Jesús nos dice: ya no los considero siervos, sino que los llamaré amigos. Cristo nos tiene una relación de intimidad, nos tiene en una relación de amistad, de amor, de unión. Ahora, nuestro servicio tiene que ser igual, tiene que ser con amor y con unión y con denuedo. No podemos servir a Dios y hacerlo de mala gana. No podemos servir a Dios y hacerlo a desgano, porque la función en la que estamos es realmente grande. Cristo te ayude y el Espíritu Santo nos dé sabiduría en este estudio.